Cordial saludo, muy pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos al programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios. Y esta tercera corte tiene algo adicional y especial, es que tienen un diplomado con énfasis en gym y fitness. Hoy con un tema fabuloso sobre pedagogía de la cultura física. Estos 3 días, mañana vamos a hablar también pedagogía de la cultura física, pero estábamos hablando y que tener en cuenta que son cada profesor de cada país, aunque pueda hablar del mismo tema, el enfoque es totalmente diferente para que lo tengan en cuenta. Mañana viene un profe de México, el profe Icaza, muy reconocido. Hoy tenemos al profe Juan Amado y posteriormente 8:30 nos van a hablar sobre una cosa que tiene que ver con el entrenamiento desde Costa Rica, el profe Randy Bonilla. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Profe, vamos a hacer muy rápido la presentación, nombre y rapidito la presentación, a qué se dedica y no más. Profe Ángel, Luis Ángel, Luis Ángel, Sí, sí, aló. cortico la presentación, porfa, por cuestión de Bueno, ya. tiempo. Mi nombre es Luis Ángel Barrero. Buenas noches para todos. Profesor de clases grupales. En este momento me encuentro en un gimnasio haciendo profesor de planta como instructor. Feliz noche para todos. Aquí pendiente de todo. Muy Gracias. bien. Norman, por favor, te presentas cortamente, Norman. Norman. Norman González, porfa. Muy buenas noches, mi nombre es Norman Joan González. Muy buenas noches. Te escuchamos. Presentación corta y sustanciosa. Buenas noches, mi nombre es Norman Joan González, soy de Puerto Tejada, Cauca, y estoy aquí en el técnico laboral por competencia para aprender mucho más y dar todo lo que aprenda a diferentes partes. Muchas gracias. Danilza Bolaños. Danilza. Buenas noches, mi nombre es Daniel Sabolaño, soy entrenadora de clases grupales, ahorita mismo estoy trabajando con la comunidad los días de la mañana y bueno, dispuesta para seguir aprendiendo en este día con toda la disposición. Muchas gracias. Sandra Milena Gutiérrez. Muy Sandra. buenas noches para todos. Mi nombre es Sandra Gutiérrez, instructora de clases grupales en modalidad de aeróbico, rumba, cardiobox, hace 18 años más o menos. Muchas gracias. Profe Jason. Hola, Jason. Muy buenas noches. Bueno, soy estudiante de la Universidad del Magdalena, estudio Ciencias del Deportes y soy entrenador personalizado. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle un saludo especial a los doctores y profesores que conozco. Un saludo muy especial del doctor Ángel Gutiérrez desde Puerto Rico. Igualmente a la profe Amparo Valencia. Muchas gracias por estar aquí. Querida Amparo Valencia, una gran mujer en el mundo del fitness. Igualmente al profe Luis Antonio González, muchas gracias. A Yolanda Kimman, a Vanessa Urbano, a Lewis Van Bagüen, a Osvaldo Salazar, a Edwin Pozo, al licenciado Virgilio, a Ramón González, a muchas personas que están en este momentico aquí, profe Rolando Fray, muchísimas gracias. Maestro y jefe coordinador, tiene la palabra. Buenas noches para todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Eibar Bravo. Les estoy hablando del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano. Un gusto saludarlos. Este es un programa del Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, entregado para todas aquellas personas que quieran cursarlo de manera virtual. Un saludo al profesor doctor Magíster Juan Amado Garro y a nuestro magíster Randy Bonilla, quien nos está escuchando, y a todas aquellas personas que también se hayan conectado. Un saludo muy especial desde acá de la ciudad de Cali, Colombia. Un fuerte abrazo. Éxitos en esta jornada de estudio.
Bueno, vamos a presentar la hoja de vida de nuestro maravilloso ponente que arranca hoy. Jefe, ¿están viendo mi pantalla? Correcto, no hay ningún problema, se ve. Perfecto. Juan Amado Garro, desde Argentina, magíster en maestría en gestión deportiva de la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz de México, licenciado en educación física y deporte de la Universidad del Salvador, Argentina, profesor de educación física del Instituto Superior del Profesorado de Educación Física Pedro Prestivilla Mercedes, San Luis, Argentina. Tiene un diplomado internacional en ciencias aplicadas al deporte de la Universidad de Grama, Cuba, un diplomado universitario en políticas públicas del deporte, recreación y juegos aborígenes de la Universidad de Córdoba, un diplomado superior en gestión educativa, Universidad Flaxo, Latinoamérica, Argentina, y finalmente entrenador mundial de atletismo de la World Athletics Federation, o sea, de la IAF, nivel 1, 2 y 3, y finalmente entrenador nacional de fútbol en Argentina. Maestro, mi hermano del alma, Juan Amado Garro, bienvenido. Esta es su casa. El Ponado lo saluda. Bueno, buenas noches, Hilder. Muchas gracias. Como siempre te lo digo, gracias por la convocatoria, gracias a todos los que se han conectado hoy. Y como siempre, con muchísimo respeto, les digo, espero estar realmente a la altura de las circunstancias. Como dijo Hilder, vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo nos apremia. Luego me sigue Randy Bonilla desde Costa Rica y él me dice primo, gentilmente. Así que hoy estamos como en familia. Así que bueno, Hilder, me voy a dar a la presentación de la pantalla, no sin antes decirte que me gustaría muchísimo, muchísimo que al final pudiéramos interactuar con los estudiantes, con los colegas. Me parece fundamental la retroalimentación, que no quede solamente en algo redundante en el que yo hablo, los demás escuchan, sino que podamos interactuar. Claro que sí, Mientras, maestro. Cuente con sí, eso. mientras voy compartiendo la pantalla, quiero enviarle un fuertísimo abrazo a Angelito Gutiérrez que está por ahí, eh, agradecido de que esté acá con nosotros compartiendo, así que quiero mandarle a él un fuerte, fuerte abrazo. Me dice, amigo, cuando ya estamos, por favor, en la presentación completa de la pantalla. Perfectamente, ahí estamos bien. Bien, excelente. Como lo decía Hilder, muchas gracias por la convocatoria. Yo voy a tratar de acercarles un enfoque de la pedagogía, de la cultura física y del deporte, que va a tener que ver con un poquito al inicio, un trazado histórico de lo que es la pedagogía y la pedagogía en la cultura física y el deporte, pero que también fundamentalmente va a tener que ver con mi visión de ser humano, con mi visión de docente, con mi visión de deportista. Tuve la suerte de ser deportista de mediano rendimiento aquí en mi país y como visión de educador de educación física, la cultura física. Así que acá en esta conferencia también van a ver impregnada la historia mía en 25 años de docencia aquí en la Argentina. Así que bueno, vamos a iniciar, como le decía, sin mayores preámbulos. Vamos iniciando pensando entonces, como hablamos de pedagogía, ¿qué será la pedagogía? Y la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y que tiene como función las acciones educativas. Una pedagogía que se remonta a otros tiempos porque no fuimos los que descubrimos la pedagogía. Los docentes actuales, los maestros actuales, no fuimos quienes descubrimos la pedagogía. La pedagogía es un proceso histórico. La pedagogía tiene un ciclo de vida que ha venido con el devenir del ser humano, que comenzó a pensar en cuestiones de cultura, en pensar en cuestiones del aprendizaje, en pensar en cómo ellos vivían la vida y cómo la querían transmitir. Por lo tanto, esto ya tiene que ver con civilizaciones tanto como las egipcias, las griegas, las chinas, que nos antecedieron y que nos dejaron un gran legado en esta cuestión de la pedagogía. Grandes pensadores del momento, como Platón, Sócrates, Aristóteles, dejaron sentados en sus escritos qué querían decir con toda esta cuestión de la pedagogía. ¿Para qué enseñaban? ¿Cómo lo enseñaban? ¿A quiénes les enseñaban? ¿Cómo lo enseñaban? Eso ha sido un acceso a la educación que en ese contexto tenía un privilegio, porque la educación no tenía una, digamos, accesibilidad como lo tiene hoy, que
todo ser humano puede tener acceso a la vida educativa. No lo tenían en ese momento las personas digamos, en la cultura griega. Fíjense que ahí menciona una pequeña porción de la sociedad, tanto griega como romana. Una pedagogía de la educación física, como yo lo mencionaba, que trasciende desde la existencia. ¿Por qué? Porque durante toda la existencia humana hubo un movimiento. Simplemente por eso, y en este gráfico que les presento acá, podemos empezar a pensar entonces el trazado que ha tenido la educación física a lo largo de la existencia. Yo no me voy a detener en este gráfico solamente, sino que cuando avancemos a la próxima diapositiva, voy a poder ir sintetizando un poquito mejor lo que ha sido. Pero la pedagogía y la educación física atravesó todos estos tiempos. Atravesó el tiempo de lo prehistórico, ¿verdad? Allá por el año 2400 antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de pedagogía y la educación física desde la existencia? Porque el hombre en sí ha sido un gran pedagogo, no educativo, pero ha sido un gran pedagogo de su vida. Porque el hombre, cuando fue prehistórico, tuvo que aprender a alimentarse y a sobrevivir, y eso le implicó una pedagogía organizativa de su vida, de su cultura, de su comunidad y en convivencia con los otros seres que existían, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos pensar un trazado pedagógico, y ustedes se preguntarán, pero maestro, ¿es solamente eso? Cuando les mencioné la palabra tuvo que sobrevivir y tuvo que alimentarse, yo lo grafico en 3 habilidades motoras básicas que he aprendido como educador físico y como atleta: saltar, correr y lanzar. Creo que si uno traza esas 3 habilidades motoras básicas, habla de la evolución histórica del hombre, desde el hombre prehistórico, con esas habilidades. Entonces, en ese devenir ha ido transitando un camino donde han aparecido, por supuesto, muchos pedagogos con muchas filosofías diferentes, con muchas aperturas diferentes. Y este trazado, yo lo planteé. ¿Por qué lo trazo? Lo planteo hasta el 2020 y no hasta el 2024. Significativamente porque también la pedagogía cambió en el año 2020. Bien sabemos que tuvimos el COVID, y de ahí para acá la pedagogía también se mutó, también cambió. Bien, como les contaba entonces, una pedagogía que tuvo un trazo prehistórico, donde las actividades físicas que tenían los prehistóricos, como bien lo expliqué, tenía que ver con esta de la supervivencia, en la cual existían las carreras, saltos y lanzamientos, y esta educación que ellos tenían para sobrevivir, la fueron transmitiendo de manera generacional. Por lo tanto, podemos concebir entonces una pedagogía que se inició ahí en ese momento. Mil disculpas, un segundo, por favor. Bien. Una pedagogía que continúa su camino en la antigua Grecia, donde ya el movimiento físico, como un elemento educativo, con esa gran significación que plantea el hecho de la paideia, que significa una educación o formación del proceso de crianza. Es decir, hay un proceso pedagógico en la crianza en los griegos importante, pero vinculada al movimiento. Por lo tanto, nacieron, como decimos de alguna manera, los gimnasios, pero no era toda la población la que tenía un beneficio al acceso, eran pocos, pero ahí comienza de alguna manera esta cuestión del ideal del movimiento, de la perfección, de lo que significó la actividad física en los griegos, ¿no? Los griegos eran hedonistas, o sea, cuidaban su cuerpo, adoraban su cuerpo, no tenían todos acceso claramente. Ya también en Roma aparecen los primeros Juegos Olímpicos con la cuestión de la gimnasia militar y atlética. ¿Por qué digo? Se formaliza, perdón, no es que aparecen. Los Juegos Olímpicos de la antigüedad aparecieron en Grecia, en la Grecia antigua, y luego los Juegos Olímpicos modernos. Pero los romanos también siguieron un poco la línea de los griegos en cuanto a la aplicación de la gimnasia. Decíamos que era militar y era atlética, ¿no? En esa formación. En la Edad Media, durante esta etapa, parcialmente se pierde la práctica física, porque los avances se van dando en otro contexto. Se va pensando mucho más en el cuidado del cuerpo, encontrando una contradicción en este sentido, ¿no? Porque los grandes médicos del momento pensaban en el cuidado del cuerpo, y como que el ejercicio iba en detrimento del cuidado del cuerpo. Por eso habla de la contradicción, un poco como que no es importante el movimiento, sí es importante el cuidado del cuerpo. Bien sabemos hoy que para cuidar el cuerpo hay que moverse, ¿sí?
Ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, comenzamos con las grandes corrientes gimnásticas, en lo que tuvo que ver con el racionalismo, el empirismo, el naturalismo, que se anunciaban ya de alguna manera o se asociaban al conocimiento aplicado al cuerpo humano. Ya empieza a perder un poco la cuestión esta de la Edad Media que decía que solamente era para cuidar el cuerpo y nada más. Bien adentrados en tiempos bien modernos, siglo XX, siglo XXI, decimos que la educación física vuelve a resurgir significativamente, allá por el 1900, vuelve a resurgir. Aparecen las escuelas, movimientos gimnásticas como la alemana, la sueca, la francesa, la inglesa, la verdad, grandes, grandes escuelas, sobre todo, como dice ahí, del movimiento gimnástico. Cuánta historia hay atravesada en la actividad gimnástica, ¿no? Y por lo tanto, esa actividad gimnástica comenzó a regir un poco la actividad física, lo multideportivo, lo alternativo, lo psicomotriz, la expresión corporal, que son corrientes que hoy en día están dentro de lo que es el campo de la educación física y la cultura física y el deporte como algo bien interesante. Qué importante que yo nombraba a tres pensadores, ¿no? Antiguos, y uno de ellos decía, no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que se puede facilitar en el aprendizaje. Aristóteles. El otro importante, si no fuiste un buen aprendiz, nunca serás un buen maestro. Platón. Y Sócrates cierra diciendo, solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. ¿Por qué los mencioné a los tres? Porque me permito compartirles que los griegos eran tan sabios que Platón en griego significa hombre de espaldas grandes, y Platón en su vida de joven practicaba lanzamiento del disco, por lo tanto tenía una estructura corporal muy fortalecida, una espalda muy grande, por lo cual el concepto de Platón en el modo filosófico significa hombre de espaldas grandes. Entramos ya entonces a hablar de la pedagogía de la educación física, diciendo que es un conjunto de fines, de principios y objetivos que tienen que ver con regular un hecho educativo. Y ese hecho educativo es nada más y nada menos que la práctica del movimiento. Yo creo que la educación física tiene que plantearse en una elaboración teórica. Muchas veces hablamos de la educación física como una mera cuestión del movimiento y yo sostengo permanentemente que la educación física también tiene que ser teorizada. No hay forma de plasmar las acciones en el movimiento que no tengan que ver con una experiencia de estudio, que no tengan que ver con una relación humana de la estructura de la persona y, y el movimiento, que primero no sea teórica. Entonces, cuando yo veo a veces que los profes, como quien dice, los profes, los entrenadores, van al grano, digo, ¿y dónde está la base teórica? ¿Cuál es el sustento profesional? ¿Cuál es la cuestión que va a fortalecer mi práctica del movimiento si yo no tengo una previa elaboración teórica? Y ustedes miran, profe, ¿qué significa por ahí una elaboración teórica desde el marco de la pedagogía? Bien, por ejemplo, a nivel educativo, cuando comenzamos un ciclo escolar, una elaboración teórica sería hacer un diagnóstico del grupo. Diagnóstico del grupo no solamente es hacerles hacer una práctica motora, sino también tiene que ver con esto de lo vincular, de la interacción social, del carácter teórico que le das para saber con quiénes estamos trabajando. Yo creo que la pedagogía es fundamental conocer a la persona con la cual compartimos, con la cual vamos a trabajar. Y en el universo deportivo es igual. Yo no puedo considerarme un profesor que diga, bueno, yo vengo del ámbito del campo del atletismo, por ejemplo, como es mi caso, y que la persona venga y me diga, a mí me gusta hacer velocidad y yo lo ponga a hacer trabajo de velocidad, que lo ponga a hacer, digamos, una secuencia, por ejemplo, de cambio de ritmo a alta intensidad sin preguntarle quién es, de dónde viene, cuáles son sus hábitos, sus gustos, sus costumbres, que lo vea, ¿no? Porque tengo que conocer a la persona con la que voy a trabajar. Tiene una historia de vida esa persona, tiene un bagaje. Por lo tanto, acá hablamos también de la relación que existe entre la pedagogía y la educación física. Como bien yo lo intentaba explicar, yo voy a primero hacer la salvedad
de que voy a hablar de pedagogía y la educación física, y también voy a hablar de pedagogía en la cultura del movimiento, ¿sí? No se desesperen. En la educación física decíamos que es reconocida, por lo menos en esta parte del continente, como una asignatura que está dentro del currículo escolar. ¿Qué significa eso? Que la base pedagógica dentro de la educación física tiene que existir. Que la educación física en la escuela argentina, que es obligatoria hasta el nivel secundario, la educación física no es un mero taller, una hora extra programática que está por fuera del diseño, sino que está dentro del diseño. Por eso es una gran discusión hablar de pedagogía y relación con la educación física. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos la pedagogía dentro de la educación física, vamos a garantizarnos que la educación sea completamente integral. Completamente integral. Y por lo tanto decimos que la educación física tiene tres enfoques con una gran connotación, que son el desarrollo, la educación y la instrucción. El desarrollo con una connotación fisiológica, porque como les explicaba, tenemos que conocer a la persona con la que vamos a trabajar y muchas veces en nuestra práctica escolar o no, trabajamos con infantes, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos y trabajamos con adultos mayores. Eso hace hablar de la connotación fisiológica. Decimos que educa. ¿Por qué decimos que educa? Porque no es una cuestión meramente instructiva de un deporte, de una carrera, de un salto, sino que cada vez que educamos en el ámbito de la educación física, y usé la palabra educar, estamos dejando una connotación pedagógica. Siempre que nos referimos a la persona, la tratamos como tal, con respeto, los contenidos son cuidados, las asignaciones de las tareas tienen que ver con un sentido pedagógico. Y finalmente decimos que instruye, porque no tiene que ser el principal fin la instrucción. La connotación técnica de lo que enseñemos claramente va a ser importante, pero no tiene que ser la parte prioritaria. La parte prioritaria entonces del eje concepción de la educación física tiene que dejar la instrucción como una cuestión que venga después, no como una cuestión que sea prioritaria. La pedagogía y la educación física apuntan hacia lo mismo, a la participación del ser humano en una acción formativa, el ser humano total. Creo que ahí un poco lo define ese concepto a lo que yo vengo intentando explicarles de otra manera. Y la misión pedagógica genérica de la educación física, decimos que, ¿por qué decimos genérica? Porque es lo que primero tenemos que ir pensando que nos puede servir de alguna manera, que aporta, que suma, que agrega, mientras les comparto que estos conceptos que traigo acá son compartidos de la visión de otro gran profesional de educación física, a quien respeto mucho, que es el doctor Jorge Zamora Prado. Él menciona que en esta misión pedagógica genérica, en la primera tarea tiene que ver con la educación por y para la salud. La segunda tarea, educación por y para el movimiento. La tercera tarea, educación para la expresión o educación estética. La cuarta, educación por el juego. Y la quinta, educación por el ocio. Me parece que son 5 ejes muy importantes en esta cuestión de la misión pedagógica que ahora voy a comenzar a desarrollar en forma particular a cada una de ellas para poder seguir comprendiendo el trazado. Una misión pedagógica genérica de la educación física que tiene como primera tarea la educación por y para la salud. Cada acción que realizamos nosotros en el campo del aprendizaje tiene que dejar una enseñanza significativa. Yo como les contaba que voy a ir graficando todo mi proceso con experiencia a lo largo de 25 años del trabajo, van a ver que algunas fotos son de mi autoría, de mi pertenencia. Y por ejemplo ahí ven una clase de educación física de quien les habla, de el cuidado del cuerpo que tiene que ver con el apoyo plantar, que tiene que ver con la forma en la que piso, y es un análisis que yo realizo en la educación física. Cualquiera podría pensar que yo no tengo que hacer eso. Pero si yo veo a mis alumnos correr con dificultad, me parece a mí que es un tema interesante en la educación por y para la salud, que yo pueda hacer algunos aportes de consideración. ¿Por qué? Porque yo creo que también esto, si bien, fíjense, este pensamiento tan bonito compartido, como les decía, por el doctor Jorge Zamora Prado, yo les hablé a ustedes de una pedagogía que mutó, que se cambió después de la pandemia. Y creo que es trascendental, trascendental seguir considerando la educación por y para la salud como la primera y la más importante tarea de un educador físico.
porque no es importante para un educador físico que el rendimiento sea lo principal en una clase. Creo que esta cuestión de la educación por y para la salud tiene que ser lo prioritario. Esto va a permitir entonces tres cuestiones importantes que están ahí, que son posibilitar el desarrollo sano del ser joven. Esta cuestión de permanentemente decirle a los jóvenes, hay que empezar por los niños. Lo que pasa es que en los niños se comienza de forma más lúdica. ¿Me dan un minuto, por favor? ¿Me regalan un minuto? Bien, una disculpa, por favor. La segunda cuestión, esto sigue en el mismo sentido, en la misma línea, esta cuestión de estimular una vida sana. Y tercero, promover base de conciencia higiénica. Hemos perdido el carácter pedagógico de la educación física con la conciencia higiénica. Quienes tenemos una escuela de formación ya de una escuela de la educación física un poco más tradicional, fuimos educados con la concepción de la conciencia higiénica. Y a mí me dejó grandes cosas la concepción higiénica en el marco de la educación física. Bueno, yo animo a los educadores del campo de la educación física a no perder las raíces de la importancia de cuidar entonces la vida sana, el desarrollo sano del joven y la conciencia higiénica como también parte de la pedagogía, como también parte de la misión pedagógica. Pareciera ser que en tiempos modernos, como no está en el diseño curricular, no me corresponde, son ejes o bases que no me corresponden, pero trabajamos con el cuerpo, trabajamos en el movimiento, por lo tanto hay que cuidar la salud. La segunda tarea, la educación por y para el movimiento. Esta cuestión de desarrollar la capacidad del movimiento y cultivar el hábito del movimiento. Un movimiento que no es estructurado, un movimiento que solamente tiene que ver con eso, con moverse, con hacer, con dejar ser. Y en esto me precio yo el trabajo de las habilidades motoras, que para mí es trascendental como marco pedagógico en esta educación de para y por el movimiento. Yo creo que se inicia a edades muy tempranas, con procesos que tienen que ver yo me afianzo mucho en tres habilidades motoras básicas como la carrera, el salto y el lanzamiento, y para mí ahí nace la concepción pedagógica del movimiento. El movimiento en la vida del hombre, en este proceso de crecimiento histórico, cuando son niños tienen mucha libertad para moverse. Cuando van a la escuela, esa libertad sigue, hay que dejar que sea, pero también hay que tratar de desarrollar ese movimiento con un cuidado que es lo habitual y con la capacidad que tenga cada niño, cada niña para moverse. La tercera cuestión, que es una pedagogía vinculada o relacionada con la educación física, el movimiento, que tenga que ver con la educación para la expresión y la educación estética. Fíjense, la expresión y la educación estética. Entonces, no prohibirle a los jóvenes también esta cuestión del movimiento, del marco cultural, del hacer cosas diferentes, que no sean ejes cerrados, que también demos posibilidad de expresión. ¿Cuántos jóvenes hacen movimiento que no tienen que ver con los movimientos que proponemos en la clase de educación física estructurada y hoy en tiempos modernos son sumamente importantes? Por ejemplo, las culturas de los bailes llamamos baile callejero, llamamos breaking dance, cuánta cosa que a veces vienen los jóvenes, sobre todo en el nivel secundario, te interpelan en la práctica y te dicen, por ejemplo, profe, a que usted no es capaz de hacer esto. Y te hace unos pasos de baile ahí que vos te sentís descolocado pensando que está haciendo algo que no corresponde. No, no, hay que tener la capacidad de poder mirar eso, de poder dejar que suceda, porque también es tu misión pedagógica. Esto el segundo punto, el punto B, dice capacitar para la comunicación mediante el movimiento. A veces la comunicación sucede mediante el movimiento, es la expresión hecha. En el tercer eje dice ejercitar el placer y la capacidad por expresarse. Y en términos muy modernos habla de forma, color, palabra y ritmo. Eso tiene que hacerte pensar entonces en romper las estructuras rígidas de la pedagogía tradicional. La cuarta tarea es la educación para el juego, que es a veces lo que hacemos siempre en el campo de la educación física. Es lo que dejamos que suceda siempre. Mi gran pregunta es, ¿dejamos jugar y no educamos para el juego? Entonces, en esta misión pedagógica, fíjense ahí esta cuestión
que me trae también importante a esta conferencia, esta cuestión de la sociabilidad. ¿Estimulamos destrezas técnicas? Sí, pero cuidamos el marco de lo social. Ahí ven ustedes a una niña, a una muchacha y a un muchacho. Por lo tanto, me precio de decirles que las clases por acá, las que yo trabajo, son de carácter mixto. Ya no hay una clase que sea separada para niñas y para varones. No, son de carácter mixto, porque también entendemos y comprendemos y ha dado grandes resultados de que la carácter de clase de esa manera favorece los aspectos sociales. Amén de cómo se estimulan las actividades y destrezas deportivas. La quinta tarea, educación para el ocio. ¿Cómo enseñamos en el adentro de la escuela la utilización, el aprovechamiento y el disfrute del tiempo libre? Tan preciado es esto en el tiempo moderno que vivimos, donde los países latinoamericanos estamos peleándonos con el sedentarismo y con la obesidad. Por supuesto, el sedentarismo es la antesala de la obesidad. Y en tiempos bien modernos, esa cuestión del sedentarismo hoy es, les diría, el uso y el abuso de la tecnología y el alcance que tienen los niños y jóvenes en este sentido. Por lo tanto, la escuela no se puede correr de ese rol educador, tiene que seguir transmitiendo en esa misión pedagógica lo importante que es saber utilizar y aprovechar el tiempo libre. Esta imagen que acompaña a esta explicación tiene que ver con algo que trabajamos en la escuela en la que trabajo ya hace 23 años y donde soy el jefe de departamento del área de educación física en un proyecto de una maratón familiar que nos convoca todos los años y que en el 2023 cumplió 20 años de trabajo. Un trabajo que se hace en el adentro de la escuela para favorecer y fortalecer el aprovechamiento, el disfrute del tiempo libre y en este caso lo hacemos con que ellos vengan acompañados también de sus familias a esas actividades que proponemos. Entonces, haciendo un análisis de la misión pedagógica genérica, decimos que las tareas que educativamente asigna a veces la educación física, uno las puede clasificar en dos formas, en exclusivas y en compartidas. Las exclusivas, como bien lo venía mencionando, son las que tienen que ver con la salud, el movimiento y el juego. Y las compartidas, que también las mencioné, tienen que ver entonces con la estética y el ocio. Para que podamos hacer una gran diferencia en esta cuestión compartida genérica de la misión pedagógica de dos grandes ejes que me parece a mí ahí que lo graficamos muy bien. Yo lo expliqué en 5 pasos, pero podríamos resumir que son exclusivas 3 de ellas y compartidas las últimas, dos de ellas, perdón. Y también decimos entonces que en esa idea, en esa concepción de lo que venimos hablando de lo pedagógico, a través del cuerpo y a través de los medios, como la educación física, como el deporte mismo, la base del trabajo debiera haber sido pensada de esta manera y nunca olvidada. Una base en la gimnasia básica y en la gimnasia rítmica, la segunda base en el juego, la tercera en el deporte y la cuarta en la recreación. También quiero decirles algo muy importante, que todo este compartir con ustedes sepan contextualizarlo, es decir, sepan llevarlo al lugar donde trabajan, sepan pensar la población con la que trabajan, porque por ahí no se puede adecuar de esta manera. Cada proceso tiene un tiempo, un momento de organización y tiene que ver con el lugar donde se desempeña. Los objetivos de la gimnasia básica que esto tiene una correlación de importancia continua, permanente, que no tiene que cambiar, y volvemos a hablar de vuelta de la cuestión de la aptitud física, la aptitud motora, el hábito del ejercicio y la buena salud. Digo, uno nunca tiene que pensar entonces, como lo expliqué al principio, que trabaja con seres humanos, que trabaja con personas. Qué importante es hacerle lograr los propósitos. La aptitud física no la tienen todos, se logra, se adquiere, se aprende. Por lo tanto, cómo desarrollar, cómo adquirir, cómo trabajar, también en el universo del deporte. Muchas veces trabajamos de manera muy estructural en el deporte y no creemos que el deporte tenga pedagogía. El deporte siempre tiene que tener pedagogía. La habilidad motora también, porque una cosa es que vos corras y una segunda cuestión es cómo corres, que no es lo mismo correr a ver cómo corre, a enseñarle a correr, a trabajar cómo corre y finalmente que lo logre hacer como un hábito físico en bienestar de la salud. Fíjese qué concepto importante, ¿no? Interesante. El segundo de ellos que habla de los objetivos del juego, el juego como un permanente agente de integración social,
el juego como algo que favorece creatividad, que favorece que tenga que tener resolución ante situaciones problemáticas, que promueva la solidaridad, conceptos para el deporte como el del fair play, ¿no? Cuando hablamos de integración social, cuando hablamos de solidaridad, primero lo trabajamos en el juego, para que aprenda a través del juego a gozar del mismo, a disfrutar del mismo, que finalmente lo lleve al campo de la competencia, que no sea el objetivo solamente la competencia, que el objetivo nunca sea solamente un resultado. El otro eje que mencionaba yo es justamente hablar del eje del deporte, y ahí sí, no es que no se pueda hacer, por eso me gustaría que se llenen de preguntas. Me encantaría que me escuchen, me encantaría que se llenen de dudas para que después las podamos dilucidar. Porque pareciera ser que con lo que vengo hablando, el deporte es palabra prohibida. Y no, no es palabra prohibida. Lo que pasa es que en el universo de la formación no tiene que ser lo prioritario, tiene que ser lo que venga después. Y eso tiene que ver con favorecer el proceso de iniciación y de estimulación. ¿Cuántas niñas, niños, cuántos jóvenes, adolescentes, muchas veces reciben como respuesta un vos no podés? Mi pregunta es, ¿dónde está tu pedagogía para decirle a alguien que no puede? Entonces, esta cuestión de iniciar y estimular tiene que ser permanente. Esta cuestión de que los esfuerzos y los rendimientos primero tienen que ser individuales, perdón, y luego también pueden ser grupales, donde también aprendamos desde la pedagogía a respetar reglas y a respetar a las personas. Respeto y orden por todo. Y eso lleva, siempre yo he dicho que como pedagogo, me valgo mucho de lo que veo, me valgo mucho de lo que queda grabado, y para mí las imágenes son fundamentales en esa cuestión de lo que uno va logrando. Entonces, digo, cuando uno ve cosas como esta, dice la tarea está hecha, logré hacer mi tarea, mi propósito está hecho. No fue solamente que mi muchacha, como vería en la imagen, gana la carrera, sino qué camino recorrido hay para que pueda lograr esa performance. Y los objetivos de la recreación, que son los que tenemos que validar siempre también, y un poco como lo que decía antes, con esto de enseñar permanentemente al uso del tiempo libre, al disfrute de la vida al aire libre, algo que venimos perdiendo como humanidad, disfrutar de la vida al aire libre. Y nosotros podemos enseñar a través de la formación permanentemente, desde un sentir pedagógico, cómo transmitir todos estos hábitos, ¿no? Para que juntos, en esta misión que tenemos, dentro de lo que es lo formativo de la educación física o el universo deportivo, pensemos que son herramientas trascendentales para contrarrestar algo que era muy importante, y lo dije, como es el sedentarismo. La triple función entonces escolar que tiene la educación física. Porque yo no creo que haya un deportista que no se haya formado en sus inicios en la clase de educación física. Para mí ha sido la vida pensar que cuando un niño acá en la Argentina, por lo menos en el jardín de infantes, en el nivel inicial, ingresa a los 3 años a la escuela, para mí ahí tiene la primera gran experiencia escolar del movimiento. Y eso va a suceder a lo largo de toda la vida. ¿Quién te dice si cuando es un niño de 9, 10, 11, 12 o un adolescente no se introduce al mundo del deporte? Pero primero pasó por un pedagogo que es un maestro de educación física. Y tiene 3 ejes o funciones importantes. Ya lo mencioné también y lo vuelvo a mencionar porque me parece que es importante no perder el sentido y la vista, que es el desarrollo, la educación y finalmente la instrucción. Esas 3 palabras tienen que ser clave: desarrollo, educación y la que es finalmente la instrucción. El desarrollo, cuando decimos el desarrollo orgánico del educando, no perdiendo el sentido nunca de lo que hago, para quién lo hago, con esta cuestión de lo progresivo integral. Por lo tanto, queridos compañeros, queridos colegas, queridos estudiantes, hay que planificar. Planificar tiene que ver con la pedagogía también. No tiene que ver con ir y sacar algo de la galera y hacer lo que venga. Hay que planificar todo lo que uno hace, porque ahí está el éxito, la excelencia del proceso que estamos enseñando. Esta cuestión de mejorar las percepciones, como las kinestésicas, las perceptivas, las visuales, vienen desde las edades del desarrollo, desde la infancia, progresivamente trabajando esto, ¿sí? La segunda función que le atribuimos es la función educativa.
como dice Ariel Ruiz Aguilera, mediante la educación física y el deporte, el hombre se organiza. Esto lo he vivido yo en experiencia propia. Se une, se organiza, se une, se endurece, dice, se disciplina, se hace tenaz, fuerte, resistente, capaz de superar dificultades. Todo eso que está ahí, que no tiene que ver con entrenar, se llama pedagogía. Claramente es una pedagogía que muestra el maestro permanentemente, pregonando siempre desde el ejemplo, pregonando siempre desde el ejemplo. Entonces, cuando llevamos esto al campo de la educación física, decimos que el educando va aprendiendo a autocontrolarse, va educando su voluntad, su perseverancia, porque sabe que tiene un reflejo que es quien está delante de él, que es el maestro, que es lo que el maestro transmite. Y esas cuestiones tienen que ver con ciudadanos activos y ciudadanos positivos. Y ese también es un concepto de pedagogía. La función instructiva, como bien lo explicaba, que no tiene que ser el fin, pero que sí es importante en el universo del movimiento, y esta cuestión de la motricidad natural, que es lo que sale de manera espontánea, y en función de la motricidad natural, que lo tenemos que usar como base, utilizarlo como la base al posterior aprendizaje del movimiento. Aquellos que son no naturales o no adquiridos, y que también después lo vamos a llevar al campo de la vida laboral o deportiva. No se olviden que en esta cuestión que explicaba primero, de las habilidades naturales, de la locomoción, del caminar, correr, saltar, el hombre como especie también las hace trascender más allá del ámbito deportivo. Son también para su vida social, son también para su vida laboral. Entonces, hablar de esto es sumamente interesante. No es una pedagogía cerrada, es una pedagogía que trasciende muchísimo. Y la pedagogía en la cultura física del deporte como campo de estudio tiene que ver, nuevamente lo explico, con la enseñanza y el aprendizaje de habilidades, actividades físicas y deportivas, pero también en la promoción de estilos de vida activa y saludable. Fíjense cómo permanentemente hacemos foco en esto. Entonces, la disciplina, nuestra disciplina, tiene que apoyarse en la pedagogía. Siempre se tiene que apoyar en la pedagogía. Educar en el movimiento también es un arte. Educar en el movimiento también es ciencia. Más allá de que nosotros lo hagamos caer permanentemente en ver a alguien que se mueve, ya sea con una habilidad motora, ya sea con un gesto deportivo. No se olviden de esto. Educar tiene un arte pedagógico y tiene ciencia porque es investigación permanente. Y por lo tanto decimos que en esa concepción pedagógica tenemos que pensar que la pedagogía tiene que ver con una didáctica específica, una planificación, como lo enseñaba, y una evaluación. Didáctica, planificación, evaluación. Estudiar, planificar, evaluar. Ahí está el punto. Vuelvo y digo, estudiar, planificar y evaluar, ¿sí? Como para que lo puedan comprender y asimilar un poquito más fácil y no sea tan difícil, pero esas tres cosas, estudiar me da la base de cómo lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer. Y planificar tiene que ver con lo que yo decía al principio del diagnóstico, ¿no? Bueno, tengo un grupo de 30 atletas, nadadores, futbolistas, estudiantes de la escuela. ¿Cómo voy a planificar? En función de mis objetivos voy a planificar, en función de los intereses, en función del contexto, en función del diagnóstico. Y finalmente evaluar tendrá que ver con el propósito educativo. ¿Qué me convoca al acto educativo? No es lo mismo evaluar en la escuela que evaluar un entrenamiento. Son dos cosas bien diferentes, son dos enfoques bien diferentes, ¿verdad? Donde evaluamos a un deportista que tenga un alto rendimiento, claramente tiene que ver con intereses, mejoras, objetivos, ¿sí? La planificación del entrenamiento también es algo muy interesante, es algo muy rico, es algo muy lindo de estudiar y merece la pena ser considerada como tal. Otros ejes también que están dentro de esto, de la pedagogía, la inclusión y la diversidad en tiempos modernos y en tiempos actuales, fundamental. Respetar permanentemente este proceso de la inclusión, la diversidad, la promoción de la salud y la ética deportiva. Esto hoy está en el universo de la educación física, se ve en nuestras clases, se ve en nuestras escuelas y se ve también en el universo del deporte. Se ve también en el universo del deporte. A los deportistas
hay que permanentemente trabajar sobre esto de esta cuestión de, de lo diverso, de lo que, qué será incluir, qué será integrar, qué será lo diverso, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando hablamos de integralidad, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de inclusión, hay muchísimos factores. Y hoy en la sociedad moderna, quién soy, cómo me llamo, de dónde vengo, cómo es mi familia, cómo son mis condiciones socioeconómicas, ¿no? ¿Cómo me voy a adaptar a ustedes porque no los conozco? ¿Qué necesidades traigo y tengo? ¿Y qué potencial también tengo? Y siempre la promoción de la salud como un eje central. Y la ética deportiva para que nadie se equivoque. Dentro de la escuela permanentemente hablamos del respeto siempre hacia el docente, entre ellos mismos, hacia la institución. Y en la ética deportiva, en lo pedagógico de la ética deportiva, nuestros deportistas van a ser excelentes, excelsos, en la medida en la que no se equivoquen. Y para que no se equivoquen, el entrenador tiene que trabajar más allá de lo meramente físico, lo meramente táctico, técnico. Tiene que poder trabajar. Y resumiendo un poco lo que vengo trabajando y compartiendo con ustedes, les muestro acá en un par de imágenes que, como les contaba, que para mí son trascendentales, esta experiencia pedagógica en la formación de la persona, de los niños, las niñas y los jóvenes en el mundo de la educación física. A mí, como ser humano, esta imagen me da muchísimas aristas de mi trabajo pedagógico. Soy un apasionado de la educación física, soy un apasionado del trabajo del campo de la educación. Y para mí esto simboliza el trabajo. Para mí esto me dice, acá está bien, Juan, lo hiciste bien, lo pudiste plasmar como quería. Acá hay respeto, hay valores, hay acciones, hay desarrollo deportivo, hay competencia, hay alegría, hay armonía, hay proceso, ¿sí? Como para que me puedan comprender hacia dónde quiero llegar y hacia dónde quiero enfocarme en esta idea. Y entrando ya más específicamente a la pedagogía del deporte, como nos convocaba también un poco la conferencia, ya la pedagogía del deporte no es tuya propia, no es tuya sola. Cuando estás en la escuela, haces pedagogía en forma interdisciplinaria, pero lastimosamente la educación física en la escuela hace pedagogía interdisciplinaria muy pocas veces. Hay que ser honesto y hay que ser crítico. El docente de educación física en la escuela a veces está muy solo, hace pedagogía de espejo, es decir, consigo mismo, porque a veces los directivos no están cerca de la educación física. Pero sí tenemos que apoyarnos permanentemente en directivos, en colegas, en maestros, en psicopedagogos, en psicólogos. ¿Y por qué dije esto de los aspectos de la interacción multidisciplinaria? Porque en la pedagogía del deporte es trascendental. Un entrenador no trabaja solo, trabaja con un equipo interdisciplinario, médicos deportólogos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos que son importantes se enmarcan de alguna manera en una cuestión pedagógica, porque todo, como lo explicaba yo, se planifica, nada es azaroso, todo tiene que ver con un sentido. Y en ese punto de la pedagogía del deporte hay nuevamente tres focos que tienen que ver con la enseñanza, como enseñábamos al principio, decíamos la didáctica, acá hablamos de la enseñanza, pero también el entrenador tiene didáctica. La enseñanza y el aprendizaje, el desarrollo del individuo y la motivación y el compromiso. Tres pilares que trabajados en el mundo del deporte seguramente van a ser muy fructíferos para ustedes como profesores o como entrenadores, que tenemos que saber, poder comprender, por ejemplo, en el primero, en la enseñanza y el aprendizaje, yo siempre digo que hay que trabajar con el ser, no con el saber. Primero con el ser, primero con la persona, luego con el saber. Y eso lo va a dar un buen diagnóstico, una buena visión, que puedas conocer permanentemente lo que significa un proceso de enseñanza-aprendizaje en el lugar donde te convoquen a trabajar. El segundo, el desarrollo del individuo, ¿verdad? Esta cuestión de lo que yo te decía, de hablar permanentemente con la persona. Reconocer siempre que el deporte es una herramienta para el desarrollo de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar no solamente en lo que nos convoca físico, táctico, técnico, sino que cómo fortalecemos otros aspectos en el desarrollo desde el punto de vista pedagógico como entrenador, que son la autoconfianza, la disciplina, el trabajo del equipo, la resiliencia, el respeto, ¿sí? La disciplina me gusta mucho como palabra, el compromiso. Y bueno, el compromiso está en el próximo punto que sigue, cuando habla de cómo identifico estrategias para trabajar.
de qué manera yo voy a comprometer a que, por ejemplo, en la práctica deportiva, los atletas reconozcan más allá de lo que hablamos siempre, de la libertad del movimiento, que hay un entrenador, que hay un preparador físico, que hay que comprometerse a hacerlo bien, que si te mandan a hacer un trabajo técnico, por ejemplo, de la carrera, no lo hagas como quieras, sino como te dicen, ¿sí? Porque eso va a tener que ver con tus logros a mediano, corto, largo plazo. Ustedes bien saben que en la planificación deportiva los logros se pueden plantear así por plazo, ¿no? Pero yo digo, cuando un deportista no los entiende bien, no va a tener ningún tipo de logros. Las frustraciones van a ser a corto plazo si no trabajamos haciendo bien las cosas. Pero también se precia el deporte moderno de disfrutar. Y ya voy a hablar enseguida un poquito de qué manera lo hace el deporte moderno también para disfrutar y para que no sea una cuestión siempre vertiginosa desde el rendimiento. Volvemos a hablar nuevamente ahí de un punto que lo voy a omitir, lo voy a pasar un poquito porque el tiempo me apremia, de lo inclusivo y lo diverso, de la ética deportiva. Bueno, hablábamos de los valores éticos también en el punto anterior, del juego limpio, el fair play, el dopaje. Siempre hagamos pedagogía. Nada queda excelso, la cuestión de que es regla, esto lo dice el reglamento. No, enseñemos todo, enseñemos todo. Hablemos de la importancia de cuidar el cuerpo, hablemos de la importancia de estar hablando siempre con el médico, con un nutricionista, con tu preparador físico. No te automediques, no hagas cosas solo, tienen que ver con la ética, tienen que ver con tu cuidado. Y el entrenamiento y el desarrollo del talento como cuestión de la parte de implementación de programas. Y esos programas, cuando uno trabaja en el alto rendimiento, no tienen que ver solamente con un entrenamiento, ¿no? Hay muchas facetas, hay muchas directrices que hay que respetar que tienen que ver con sustentar siempre a la persona en el logro continuo de su carrera deportiva, ¿verdad? Que no sea algo que se quede, que se caiga. Y como les contaba a ustedes que se hace pedagogía en el deporte, yo esto lo llevé a una conferencia ya hace una semana atrás, porque para mí es fundamental, y acá también lo traigo para compartirlo, para que lo escuchen, para que lo vean. Este es un trabajo de valoración socioafectiva que se hace en el fútbol de élite, en el fútbol de la alta competencia, y este es un trabajo hecho por un preparador físico. Los preparadores físicos en su gran mayoría tienen una escuela que es la educación física, donde van a fijarse ustedes cómo el profe no deja de lado la pedagogía. Está entrenando, está trabajando la activación física, pero sin embargo va a trabajar con la pedagogía. Ahí vamos entonces, presten mucha atención de qué se trata esto, y se trata de trabajar permanentemente la conexión neuronal con la conexión física, de manera permanente. Bien,
Bien, con todo lo que venimos hablando, fíjense cómo se trabaja en el alto rendimiento. Y para mí eso tiene un gran enfoque pedagógico. O sea, hay una estructura pedagógica que no se pierde, que se piensa en el ser humano, esta comprensión de la corporeidad, del espacio, del tiempo, esta concepción pedagógica de la educación física que piensa en un eje interdisciplinario que tiene que ver con, por ejemplo, la lógica matemática, la lógica de tu espacio, la escucha atenta, cuando le decían no se escucha, chillá, la comunicación. Es decir, los entrenadores hacemos un gran proceso pedagógico. Pero por esta parte del continente observo cosas como esta, ¿no? Que en la pedagogía de la cultura física hoy centrada solamente en lo deportivo. Por eso pongo ahí como una interacción de semáforos, donde el rojo está arriba porque no tiene que ser solamente marcado en lo deportivo. En amarillo decimos que aunque ha avanzado, la exclusión deportiva persiste, porque no es un problema que encontramos solamente en instituciones educativas. Vuelvo siempre y digo en cada conferencia que tengo y puedo que lo peor que podemos hacer como entrenadores, como educadores, es decirle a alguien que, no va, que vos no vas a poder hacer esto, porque vos no tenés condiciones, porque vos no vas a poder. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pedagogos negativos. Y en verde decimos que la pedagogía no es algo que deba mirarse como algo rígido, como algo lineal. La pedagogía siempre tiene que ser algo que permita incluir el proceso formativo, que ayude a enriquecer la educación física y a través de la educación física al movimiento, que nos permita siempre repensar el campo que tenemos, lo que hacemos, cómo accionamos. Y acá les voy a dejar un par de preguntas respecto de la pedagogía y el deporte hoy, ¿no? Para que las piensen, por favor, mientras las voy leyendo, me gustaría que las anoten y empiecen a pensar en el campo que tengan, ya sea el campo deportivo, el campo educativo, en la vinculación que tengan, ustedes empiecen a pensarse cómo es el vínculo que tienen con sus alumnos, si pueden trabajar sobre un currículo pedagógico, o sea, si hay una estructura que me diga, maestro, profe, venga, mire, este es el diseño curricular, esto es lo que quiero, contenido. Si el trabajo que proponemos se propone desde contenido justamente, si en la propuesta que tengo y hago llego al 100% de mis alumnos, de mis atletas, de mis jóvenes, si puedo evaluar esa propuesta, si mi área es considerada dentro de la propuesta curricular, es decir, si en la escuela donde trabajás, en el caso de lo que sea escolar, la educación física tiene una gran consideración o no, si te llaman, si te respetan, si te escuchan, siguiendo en la misma línea, ¿cómo te responden los alumnos? ¿La familia se involucra en lo que propones? Y pregunta importante para aquellos que hacen trabajo deportivo, lo que son entrenadores, cuando trabajamos con niños. Si la institución escolar o deportiva genera disposición, un poco más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay clubes sociales, que solamente están apegados a una práctica deportiva. Y hay otras prácticas deportivas que no gozan del espacio, que no gozan del interés. Entonces, qué preguntas importantes que nos permiten enmarcar el proceso pedagógico. Y si desde lo superior existe un plan de acción hacia el movimiento, siempre, ¿no? Si desde la concepción educativa, desde la concepción deportiva, la cultural, la social, en la cual trabajamos, si existe un plan de acción hacia el movimiento. Porque muchas veces, en muchos lugares, por lo menos acá se ve, lo que se hace es cobrar una cuota y no se ofrecen los espacios, no se ofrecen los medios. Pregunta que viene para acá, para casi la última parte, donde hablamos de que la pedagogía tiene que tener una concepción de una dimensión espacial que me permita ver el espacio, no solamente el trabajo, sino el espacio que yo tengo como entrenador, el espacio que tienen mis alumnos, la corporeidad, ¿verdad? Esta cuestión que yo hablo y la relaciono permanentemente con los flagelos actuales, con la pandemia, con la obesidad cada vez a edades más temprana, reconocer la corporeidad como una parte del todo, ¿no? Como una pequeña parte, ¿no? Este chico no tiene estatura, no, acá no va a andar. No blindar, sino favorecer, no hacer un blindaje, sino favorecer, no obstaculizar. El uso de materiales, aunque no les parezca, cuestión pedagógica, importantísima. Los materiales hablan, la disposición de los materiales, el uso que le damos, para qué, eso llama mucho la atención y favorece los procesos pedagógicos. Y no olvidarnos nunca, 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 nunca de la dimensión sanitaria y la salud.
Y digo usos, porque en el trabajo del desarrollo, en el trabajo de la formación, nuestros chicos, nuestros jóvenes permanentemente están en la estructura de lo cómodo. Fíjense ahí ese gráfico, porque la tecnología llegó para quedarse, pero llegó para también obstaculizarnos, ¿sí? Voy casi como cerrando, como finalizando, creo que fui bastante bien para dejar un tiempo para las preguntas y para los comentarios finales y las consideraciones, y que tiene que ver con algo que a mí siempre me moviliza, que también es la filosofía de lo que hago. Entonces les comparto este pequeño párrafo de un filósofo que a mí me interpela mucho y me gusta, como es Bertolt Brecht, que dice: sobre todo examinen lo habitual, no acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan, es natural. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, nunca digan es natural, para que todo pueda ser cambiado. Por lo tanto, yo les digo, no hagan de cuenta que la pedagogía es una sola, que todo está escrito, que nada se pueda cambiar. Modifíquense, hagan, muevan, promuevan, faciliten, ofrezcan, interésense, todo eso es pedagogía. Y claro que sí, todo el tiempo puede ser cambiado. De nosotros depende, de los educadores. Es un placer compartir espacios como los de hoy con ustedes, porque creo que la misión es la misma, nos interpela el movimiento, ya sea desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la competencia o del desarrollo. Así que espero haber estado a la altura de las circunstancias. Siempre me gusta dejar mis contactos, mis redes, mi número de WhatsApp, si alguno quiere comunicarse conmigo y puede ser de su utilidad, acá estamos para eso. Voy a dejar de compartir la pantalla y ya espero entonces poder interactuar con todos ustedes, que me gustaría poder hacerlo. Siempre también me interesó pensar en que es importante que nos veamos. Acá yo lo veo a Hilder nada más, y a veces me pasa que la gran mayoría a veces tiene las cámaras apagadas. No Por sé, favor, abrimos las cámaras, abramos cámaras por solicitud de nuestro querido invitado de Argentina. Abramos cámaras, por favor, camaritas abiertas, cámaras abiertas. Muy bien, maestro Osvaldo Salazar, maestro Ángel Gutiérrez, puertorriqueño, Luis Ángel, maestra Sandra Milena, Ramón, camaritas abiertas, por favor. Camaritas abiertas, camaritas abiertas. Muy bien, rápidamente nos quedan más o menos 15 minutos. Creo que podemos hacer buenas preguntas y todo. El maestro Randy Bonilla ya está en sala. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con mis queridos estudiantes. Y arranquemos con Danilza Bolaños. Un momentico que voy a permitir para que abran los micrófonos. Danilza, arranca usted. Tus aportes, y si tienes alguna pregunta, pregunta. Dale, Danilza. No te escuchamos, Danilza. Tiene el micrófono cerrado. Buenas noches, mi nombre es Daniel Bolaño. Bueno, la pedagogía es muy importante porque es saber cómo le voy a llegar a las personas que uno tiene en este momento, que maneja pues todo tipo de personas, es importante eso. Y la función es orientar a lo que uno hace, esas acciones que uno tiene como educador, ¿sí? Pues aquí el ponente, el doctor Juan Amado Garro, también hablaba de la pedagogía en la educación física, que muchas veces sí, ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo lo diríamos? Bueno, muchas veces hacemos excepción de personas, del decir no puedo, o no, esa persona no es capaz, y muchas veces esas personas se dan cuenta de que uno las está como aislando o de decir que ya no puede. Y es importante darle apoyo y sentido a todo eso. ¿Y por qué lo cuento? Porque mi hija, ella en el colegio iba a recibir clases de natación. Eso hace mucho, ya mucho tiempo, desde que estaba más pequeña. Y no sé qué tanto el profesor hizo
que ella inmediatamente la marcó. Inmediatamente ya dijo que no quería natación, que ella no iba para allá porque el profesor le dijo que se metiera a la piscina y él la hundió, ¿sí? No sé cómo sería el proceso, pero ella tomó la decisión nunca más de volver a hacer natación. Y él todavía ya tiene 12 años y todavía no he podido con esa necesidad de ella de que lo pueda hacer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por toda esa experiencia que tiene y que nos retroalimenta cada día a nosotros como profesores, entrenadora de clases grupales, lo digo de la parte mía. Y bueno, súper encantada con este proyecto que tenemos últimamente. Gracias. Muy bien, escuchemos ahorita a nuestra querida maestra Sandra Milena Gutiérrez. Maestra Sandra, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto pues a la clase que acabamos de recibir, viéndolo desde la perspectiva pues de mi trabajo, lo de la pedagogía es supremamente importante porque por lo menos nosotros en las clases de aeróbicos, nosotros enseñamos una coreografía y obviamente pues hay personas que digamos, trabajado con frecuencia el aeróbico, entonces cogen muy fácil los pasos, como otras que se les dificulta un poco más. Entonces, lo que yo hago, pues en la parte de personal, pues lo que yo hago es que trato de dedicarle un poquito más de tiempo a las personas que de pronto se les dificulta hacer determinados movimientos, me les pongo al lado. La palabra tú puedes es clave porque pues la gente como que se intimida un poquito y yo, no, no importa, tú puedes. Si coges para el otro lado, no importa, lo vas haciendo a tu ritmo. Entonces es como siempre esa motivación, uno, para que pues no se salgan de la clase, no se sientan mal, y dos, para lograr el objetivo que es que la gente trabaje su parte cardio. Entonces nosotros en la parte, por lo menos de varios compañeros que están acá, que trabajamos en ciclovía, obviamente siempre nos enfrentamos a grupos completamente diversos, o sea, tenemos todo tipo de población, inclusive hasta población especial. Y eso es lo bonito del trabajo que uno puede compartir y puede uno transmitir. Entonces ahí está como lo que dice el profe de planear las clases, cosa que sea asequible para todo tipo de público. Entonces, en los aeróbicos lo que hacemos es que damos una, como quien dice, una parte básica para que lo coja todo el mundo y damos una opción para los avanzados para que de pronto hagan algunos cambios en los pasos y pues sea un poco más ameno para toda la gente pues que participa de nuestras clases. Eso es como lo que tendría yo que aportar. Muchas gracias. Muy bien. Maestro Luis Ángel. Maestro Luis Ángel. Buenas noches para todos. No, pues muchas gracias, profe. No, hoy voy a estar muy parco porque tengo otras ocupaciones, pidiéndole a Dios pues que todas estas cosas salgan bien. Le agradezco mucho por esa clase, esa integración que nos hace con la pedagogía y la enseñanza como tal. Pues no, quedé en una duda cuando dijo que iba a hacer, tenía un objetivo de unas preguntas, pero las pasó tan rápido que no alcancé a copiarlas. Eso era lo único que quería pedirle el favor al profe Amado, que si de pronto nos podía colocarlo en las preguntas que dijo que iba a colocar y que ojalá las pudiéramos copiar, pero no alcancé a copiarlas todas. Pedirle el favor de eso. Y no, lo de la pedagogía, como él lo dice, es integrar, conocer al individuo y ser muy íntegro, ¿no? Tanto en la táctica como en la enseñanza. Se le agradece mucho porque pues, uno está como en el camino y la ruta de todo lo que uno más o menos percibe y planificar ese trabajo dándole un criterio que son cosas muy bonitas porque cuando uno planifica a ese individuo que uno tiene al frente, uno le permite como démosle tiempo, démosle paciencia, aunque esa persona de pronto sea muy acelerada, porque a veces uno encuentra individuos que entienden el trabajo, pero otros entienden como que esto es de paciencia, ¿sí? Y uno va a dar una terapia o uno va a dar un
concepto biomecánico o mecánico después de esa actividad o algo, o ese movimiento, perdón, y uno ve los resultados y uno dice, "Oh, qué fresquito". Lindo eso. Le agradezco mucho, profe Amado, y al profe Hilder. Si le Muy agradezco bien. solo de las preguntas, sí le agradezco. Eso. Ahorita le sacamos el tiempo, Luis Ángel. Dani José Piamba. Dani, Profe, buenas noches, ¿sí? te escuchamos tu En la parte, participación con relación a la ponencia. sí, en la parte de la pedagogía es muy importante uno analizar las personas antes de empezar la clase. Uno analiza las personas, los distintos genios que tienen las personas, o como en el caso en la jornada de la mañana, que hay gente que se va sin desayunar y uno empieza la clase como tal, empieza la clase de cardio y a medida que va pasando el tiempo, la persona va disminuyendo los movimientos, ¿no? Y empieza a parar, vuelve y sigue, vuelve y para. Entonces ahí donde uno la observa y le pregunta, ¿qué pasa? No, es que me vine sin desayunar. Y uno la va viendo que se van colocando pálidas o pálidos. Y entonces yo digo, no, hágame un favor, venga, le coloco la colchoneta a un lado del salón, le coloco la colchoneta y que coloque los pies en la pared y que se acueste y que se coloque los pies en la pared. Entonces ahí ya la persona ya empieza a normalizar su temperatura, porque sería muy duro que alguien se le desmaye a uno en la clase o pues ahí en plena acción y no, yo me tengo pendiente de todo eso. Tanto los espejos y los empiezo a mirar así fijamente a cada uno de los ojos y paso mirando, tra, 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 tra. Uno se ve como un psicólogo, en pocas palabras. Uno tiene que estudiar muy bien a la gente. Y en cuanto a los genios, hay gente que le gusta los pasos, pues, que avance, que avance. Pero el resto del grupo no le da la talla como para uno avanzar como esa persona quiere. Entonces esa persona ya empieza como a hacer mala cara, ay, que no sé qué, es que ya llevan X tiempo ya haciendo la clase y que ya pueden, que ya saben, pero yo no veo, como en el caso mío que me pasa los martes en la clase de STEP, en un gimnasio que estoy, que hay una sola que quiere pues que le haga pues que avance con los pasos, que le haga, es como acelerada. Pero las otras las veo muy pegadas. Entonces tengo que ir a la par con el grupo. Si yo me pongo de acelerado solamente porque una sola persona me dice, las demás se me salen, entonces ahí qué me van a decir. Y como eso lo hacen un seguimiento a uno cada 8 días, de que uno tiene que colocar el nombre completo, el tipo de clase, la hora y la cantidad de participantes que lleva. Y eso lo van evaluando cada 8 días. Y si la gente se me sale, entonces, ¿qué me van a decir? Muchas gracias por su servicio, pero ya la clase no va porque no hay gente para la clase. Entonces, ese no es el hecho, sino antes que el grupo crezca. ¿Y cómo hago que el grupo crezca? Pues poco a poco ir paulatinamente haciendo los pasos que la gente lo pueda coger, acorde a su capacidad. Es mejor que se me salga, que se me salga una, a no que se me salgan por ahí unas 5, 6, 7 personas, porque entonces ahí quedo yo en el limbo. Entonces ahí voy, profe. Muy Ese es mi bien. aporte. Muy bien, maestro Dani José Piamba. Jason, para cerrar, por favor, no te me demores mucho. Jason, Listo, sí, señor. ¿puedes abrir la cámara, Jason, porfa? Ay, profe, estoy por acá en un lugar un poco Dale, dale, no hay problema, dale, tu aporte. listo. Muy agradecido con el ponente Juan Amado Garro. Muy interesante su aporte hacia la pedagogía de una cultura física y el deporte. Bueno, pues nos habló principalmente, empezó por lo más básico, que fue la historia de esta, pues que los humanos la utilizamos como supervivencia, pero ahí no se veía tanto, pero era súper importante, que ya eran las funciones básicas, ¿no? Que era el saltar, correr y lanzar. Bueno, ahí nos habló de la prehistoria, Grecia, Roma, todo lo que venía como esta, ¿no? Después, pues, nos habló, así lo que más me interesó fue también la relación pedagogía y educación física. ¿Por qué? Pues porque él decía que
la pedagogía y la educación física apuntaban hacia lo mismo, es decir, como si, o sea, que el ser humano siempre participara en la acción formativa o sea, siempre hubiera participación en la acción formativa. También me interesó mucho fue los objetivos del deporte, ya que pues es generar como esos procesos de donde la gente quiera iniciar, entrenar, motivarse, entonces es demasiado importante estimular eso y que la gente siempre quiera trabajar tanto individual como grupalmente. Y ya pues, ¿qué más puedo contarle, profe? No, Eh, perfecto, Jason, tranquilo, perfecto, no hay bueno, problema. sí, listo. Vamos, Juan Amado, ¿me regalas la imagen que pidió el profe Luis Ángel? Sí, te iba a proponer lo siguiente, si no te parece mal, te voy a pasar la conferencia y se la pasas a los chicos, porque hay como Perfecto, varias preguntas. Hay perfecto, como me la varias envía al preguntas. WhatsApp, maestro. Y yo Sí, la envío al sí, grupo. sí. Yo sí me Perfecto. permitís, porque ya estamos en aras del tiempo y nos corre Randy, pero no sé si podés poner ahí el modo de vista donde nos veamos todos un poquito ahí, porque por ahí Ahí Buenas estamos noches. todos de modo de vista. estás Yo destacado, yo te espero, digo. Juan, yo espero, Juan. Ah, Galería, acá estoy. Ah, bueno, sale, gracias. No, Poné galería, porque no ya tengo a está. nadie Creo destacado. simplemente, ahí sí, ahí lo veo todo. Creo simplemente, ahí lo veo a Ramón González, que si me confirme si es mi alumno de México o no, es él, Ramón. Sí, señor, es él. Así es, profe, buenas noches, un Ah, no. gustazo estar acá. Qué padre tenerte por acá, un gusto enorme para mí. Él está cursando conmigo una materia en México. Y también por acá estaba Josefina Chico, bueno, Angelito que nos falta, Ángel Gutiérrez. Nada, Hilder, yo ahí a Luis Ángel le voy a compartir a Hilder la presentación para las preguntas, que las tengas ahí, las busques. Así que Hilder, yo soy muy respetuoso de los tiempos y me gusta mucho cumplir con eso. Así que Listo. creo que ha sido para mí algo hermoso. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, hermano, acá a disposición tuya, de tus alumnos, de los Un colegas. abra- un abrazo del alma, mi querido Juan Amado. Te tengo un regalo de parte del Ponao. Permítemelo, por favor. Comparto tu regalo que ahorita te lo envío al WhatsApp. Vale, vale, vale. Vale. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto. El Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali, certifica que Juan Amado Garro participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Pedagogía de la Cultura Física con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, el día 1 del mes de marzo. Firma, director y coordinador académico del programa, Eibar Bravo Hurtado. Démosle un fuerte aplauso, por favor, virtual ese aplauso, que se vea enorme, muy grande, maestro Juan Amado. Dios le bendiga. Esperamos el material para compartirlo con todos. Un saludo muy, muy especial a Angelito, que está aquí, a Amparo Valencia, a Josefina Chico, Álvaro Arturo y a cada uno de los que están aquí. Me van a regalar unos minuticos más mientras vamos a parar la grabación